Bien, entonces, señora defensora, ¿puede usted proceder con los argumentos que considere pertinentes frente a la argumentación del señor fiscal delegado y en concreto con los intereses de su prohijado, el señor David? Gracias, señoría. Frente a los elementos que dio traslado a la Fiscalía, entonces ha revisado esta defensa, que en su mayoría ya enunciados y debidamente explicados por él. En efecto, esa evidencia documental se encuentra pues alineada y fue debidamente descubierta. Frente a los requisitos que tiene esta audiencia como tal, se cumple el requisito objetivo del artículo 303. En efecto, estamos hablando de una pena que supera los 4 años de prisión. Revisando los demás requisitos subjetivos, frente a ello, entonces se deben tener en cuenta que haya una inferencia razonable de autoría. En este momento, esta defensa por lealtad procesal no va a debatir esa inferencia razonable de autoría, pues no cuenta con otros elementos que puedan desvirtuar lo que hasta ahora tiene la Fiscalía. Se ha podido entrever que ha recaudado una buena cantidad de evidencia, que ha hecho una investigación amplia al respecto y cuenta con elementos materiales probatorios suficientes para el grado de conocimiento que se exige para este tipo de audiencias tan primarias. Esa inferencia se encuentra entonces allí establecida, ya pues debidamente enunciada por celeridad procesal, pues no debe hacerse hincapié en uno por uno de todos esos elementos, toda vez que no se hará debate del mismo. Frente a los fines constitucionales, entonces, echado mano por la Fiscalía de algunos de ellos, para lo cual ha hablado de unos criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, entre otros, y ha elegido como tal una medida a solicitar preventiva, pero menos lesiva que la intramural. En este caso, entonces, respecto a ese fin constitucional, de esa peligrosidad para esa sociedad, debe tenerse claro y debe decirse pues por lealtad que en efecto dejar, digamos que a disposición una entidad como tal del Estado puede seguir representando como tal ese riesgo. Frente a la gravedad y modalidad de la conducta, pues no podría esta defensa decir que no estamos hablando de hechos graves, sería desleal decir pues que es algo muy leve. No, la verdad sí es un hecho muy grave. Su modalidad en efecto es dolosa, por supuesto, y después de partir de que esa inferencia como tal en este momento pues cuenta con ese respaldo documental, también esas interceptaciones, esa persona encubierta y todo lo que la Fiscalía ha investigado a lo largo de todo este tiempo, y que esta defensa entre el día de ayer y hoy pues no ha podido recaudar elementos que puedan desvirtuarlos, será en otro estadio procesal donde se haga debate del mismo. Tendrá que aceptarse que hay una gravedad y modalidad como tal de la conducta. Respecto a ese riesgo futuro, como pues bien lo dijo la Fiscalía, estas personas pues ya van a estar por fuera de la institución como tal. Obviamente van a estar recluidas y van a estar, en caso de imponerse una medida, recluidas en su lugar de residencia o desde su casa. Lo más probable es pues que la policía igual tendrá que tomar unas medidas frente a ello. Pero pues sí, mientras se hable de una organización pues criminal, obviamente sí va a existir ese posible manejo como tal en caso de no imponerse una medida, y de manera pues leal lo tiene que reconocer esta defensa. Frente a ese desglose que se hace del artículo 308 al artículo 310, que lo hace la Fiscalía, pues también se tiene claro entonces que se está hablando de una organización criminal debidamente pues ya organizada. Ya obviamente la Fiscalía acreditará su organigrama y todo lo demás en juicio, pero hasta este momento en lo que concierne a la inferencia razonable de autoría se cuenta con evidencia suficiente para hablar de que se trata de una organización criminal dedicada a ese tipo de fines. Frente al tipo de medida, considera esta defensa pues que buscó la Fiscalía en aras de lo que dijo que podría darse pues como, o que se ve esa voluntad, esa actitud que asume el procesado frente a asumir su proceso como tal, y que por ello se pidió la medida pues digamos preventiva menos lesiva. Le asiste razón a la Fiscalía en hacer ese test de ponderación y elegir una medida menos gravosa
y por ende pues considera esta defensa en caso de que usted, señor juez, considere que todos esos requerimientos se dan, se imponga en ese centro, no en un centro carcelario, sino en el lugar de residencia que ha expuesto mi prohijado en el municipio de aportada por él a inicios de esta audiencia, de la cual la policía y la fiscalía, pues a lo largo de la investigación lo tiene confirmado como el arraigo donde esta persona pues vive, no donde labora, sino que donde vive pues con su familia, donde tiene ese arraigo sociofamiliar y cultural, y por ello pues sería allí donde debe imponerse dicha medida. No se hacen debates, su señoría, frente a la inferencia por no contar con otros elementos, no se hace frente a los fines como tal constitucionales, toda vez que se encuentran debidamente acreditados con la cantidad de elementos que tiene la Fiscalía, y no se hace tampoco oposición frente al tipo de medida a imponer, toda vez que la Fiscalía ha sido benigna frente a solicitar una medida menos gravosa y ha hecho correctamente ese test de ponderación, asumiendo que la actitud pues, del procesado ha sido también de subyugarse frente al Estado, de agachar la cabeza y en efecto reconocer y estar presto, por supuesto, a comparecer a todo este proceso y a colaborar en todo lo que sea pertinente y necesario para la Fiscalía, incluso poder llegar a desmantelar grupos como tal que tanto afectan este país. Es por ello, su señoría, que esta defensa no se opone a la solicitud de la Fiscalía y deja a su discrecionalidad entonces la aceptación o no de la misma sin hacer oposición alguna por no contar pues con esos elementos y por los ya antes expuestos. Muchas gracias. A usted, doctora Heidi, muchas gracias. Continuamos entonces en el uso de la palabra. El doctor